Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio del Facebook Live y del TikTok. Les doy las gracias a los seguidores porque ya llegamos a 6.000 seguidores en el TikTok. Gracias por seguirnos, gracias por escribirnos también. Lo mismo al resto de las redes sociales que nos están escribiendo, nos están agradeciendo, nos están proponiendo cuáles podrían ser los siguientes temas. Les agradezco muchísimo también las gracias, los aportes que día tras día nos llegan, pues que les ayuda muchísimo estos conversatorios, que les ayuda también la participación de los seguidores cuando hacen preguntas, porque les ayuda a aclarar su situación su situación emocional, tanto a las personas con el trastorno límite de personalidad como las personas que conviven con estas personas no borderline. Entonces, les agradezco a todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, hoy vamos a tomar un tema también de una seguidora de Instagram que nos dice que por favor hablemos acerca de un tema, y es ¿por qué me siento con menos edad que la actual y el aburrimiento en todo desde el trastorno límite de la personalidad? Bueno, este es un tema importante, demasiadamente importante, porque como ella pues se sienten así la gran mayoría de las personas que tienen este trastorno, que sus actitudes, sus pensamientos, su día a día las hace tener menos edad. La diferencia con la gran mayoría es que me llamó la atención cuando ella nos pide que abordemos este tema, y es: me siento con menos edad que la actual. No es muy usual que entre las personas con trastorno límite de personalidad se logren ver que se siente con menos edad que la actual. Eso fue lo que más me llamó la atención de la pregunta que ella deseaba que lo abordáramos en este conversatorio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas borderline, su cotidianidad es estar desde el inconsciente, es estar desconectados desde el consciente y estar más conectados con el inconsciente, o sea, con actitudes del día a día donde no se dan cuenta que lo que pasó, lo que hicieron, cómo lo hicieron, desde qué edad lo hicieron. Y me llama la atención esta participante. Gracias por el tema. Muchísimas gracias. Les voy a recordar que en el momento en que la persona, el niño, se le instaura el trauma, es hasta ahí donde la identidad empieza se detiene, no empieza, sino que se detiene en el continuo crecimiento psicológico. La edad cronológica avanza, mientras que la edad psicológica se detuvo, se queda hasta ahí, hasta el momento del trauma. Y como es en la niñez, y casi siempre, no todas las veces, casi siempre pasa entre la edad de los 0 años, o puede ser hasta en el vientre, en el momento de la gestación, por ahí hasta la edad de los 10, 12 años. Si sucedió el trauma en ese espacio de tiempo, el niño, el menor de edad, hasta ahí le llega su crecimiento psicológico. ¿Qué pasa? Pues cuando un niño está en esa etapa de crecimiento entre los 2, 3, 4 años,
Los niños tienden a estar en el mundo de lo imaginario, en el mundo de lo no real. Por ello existen cuentos, existen los héroes, existen los disfraces y siempre son de superhéroes o de cuentos de hadas. Como se quedaron en esa etapa del cuento de hadas o de los superhéroes, a medida que van avanzando en la edad, psicológicamente no van a avanzar. ¿Por qué? Porque el trauma fue en la parte psicológica, no fue en la parte cognitiva. Ellos pueden avanzar en la parte cognitiva, en la parte profesional, pueden avanzar mucho más que las mismas personas que no tienen este trastorno. Pueden tener mucha más habilidad, muchos más recursos, mucha más genialidad en la parte cognitiva o en la parte de habilidades duras. Pero en las habilidades blandas, que son las emociones, hasta el momento en que se instaura el trauma, hasta ahí el niño o la niña avanza. Ya el mundo se le convierte en un caos y el niño está resolviendo el caos. Desde el no saber interpretar qué pasó, qué le hicieron, por qué se lo hicieron, cuál fue su culpa para que ese adulto le hiciera lo que le hizo, o ese niño mayor le hizo lo que le hizo. Entonces, todo el tiempo el niño está en ese caos de preguntas y además las emociones que deben de estar alineadas o los neurotransmisores que deben de estar alineados, ya se descontrolaron por completo, y al descontrolarse ya no hay forma como que el niño tenga las adecuadas estrategias para volver a reorganizar su mundo. ¿Qué pasa? Que en la medida en que si el trauma fue entre más temprana edad, digamos que fue en la etapa de la primera infancia, va a ser todavía más difícil de tener las estrategias o del tiempo vivido para poder resolver el problema. Pero si en la etapa, por ejemplo, de la preadolescencia hacia la adolescencia es muy posible que el niño o la niña tenga ya más estrategias de poder resolver el trauma. ¿Qué quiere decir esto? Porque es que ya el preadolescente o el adolescente pasó por varios grupos de compañeros, de jardín, de primaria, de tener más contacto con el entorno y más contacto social para poder tener un poquitico más de, digamos, de pensamientos, ideas, para poder resolver el trauma. Mientras que si el trauma fue menor de 5 años, de 6 años, hasta 7 años, es mucho más difícil que el niño tenga herramientas o estas estrategias para poder reorganizar un poco su mundo, Siempre va a estar en el caos, pero estas otras personas, estos otros menores de edad, van a tener mucho más posibilidad de medio organizar ese caos. Pero si fue antes de los 5 años, antes de los 6 años, antes de los 7 años, las posibilidades son muy pocas. Por ejemplo, digamos que los años finales de los 90 hacia acá, los niños han tenido más roce y contacto con su entorno, porque los han llevado a los jardines, a las guarderías. Ya ahora, antes de entrar a primero de primaria, pasa como por 3 años antes de una preparación para poder entrar a la primaria. Entonces, mírenme que los niños tienen un poquitico más de contacto y roce social, mientras que en otros momentos no teníamos tanto contacto. Pero aún así, si fue antes de los 7 años, el niño no tiene las suficientes herramientas, o la niña no tiene las suficientes herramientas para poder mediar
entender entre lo que le sucedió, lo que pasó con ese adulto y él o ella, y cómo poder lidiar con eso que le sucedió, que para él es incomprensible. Cuando el niño busca la forma de salir, no hay forma de salir de ese caos. Entonces el niño está en una continua frustración, en una continua frustración. ¿Qué quiere decir continua frustración? Que el niño no sabe todavía cómo abordar los adultos para que ese adulto lo pueda entender. El niño todavía habla, sobre todo ahora, antes de los 4 años, está hablando, porque ya ahora hablan, pues vocalizan muy bien, pero su comprensión del entorno todavía falta madurar un poco. El niño se queda en esa etapa. Cuando ella dice, me siento como con menos edad que la actual, es porque ella tuvo un trauma antes de los 5, máximo 7 años. Quiere decir que ella, y vuelvo y le digo, es algo que no llevo muchos años como psicóloga, especialista en el trastorno límite de personalidad, y pocas personas llegan a preguntarme, a hacerme esta pregunta. Pero cuando ella dice que se siente con menos edad que la actual, si puede por favor participar y decirnos en qué edad actual tiene, pero en qué edad ella se logra ver, podríamos como entrar más en interacción y poder explicar un poco más o profundizar un poco más. Quiere decir que ella se ve de la edad del momento del trauma, donde ella no entiende, así tenga la edad que tenga, así tenga 18, así tenga 20, 25, 30, 35, ella todavía no logra entender el mundo de los adultos. ¿Por qué no logra entender el mundo de los adultos? Porque su identidad no se desarrolló normalmente y no avanzó. O sea, estoy hablando de la identidad, estoy hablando de la parte psicológica. No avanzó, pero su parte intelectual sí. Y ella habla acerca de su parte emocional. Entonces, claro, al ella verse esa diferencia entre la edad cronológica y la edad psicológica, ahí es donde dice, me veo de otra, no me veo de la edad que actualmente tiene ella. Simplemente se ve como una niña. Ahora bien, ¿qué pasa con esta niña? Que logra verse. ¿Logra verse en qué? En sus o rabietas o pataletas, y en que como quedó en esa frustración de no poder entender lo que sucedió en ese momento del trauma, entonces está en una continua frustración y se queda como en la etapa de los niños, que cuando los niños no le entienden sienten frustración y lo que hace es hablar a gritos, o sea, o hablar a gritos o hablar a señas, o tratando de que la persona adulta logre entender su lenguaje, lo que quiere comunicar. Pero eso el niño, como no tiene todavía, no está en esa etapa de maduración del control voluntario de sus emociones, entonces lo hace en medio de pataleta o llanto. Esta participante, esta seguidora, quiere decir de que se ve esa gran diferencia, se ve una mentalidad de una niña en un cuerpo adulto. Y eso es lo que pasa con la gran mayoría de las personas con el trastorno límite de personalidad, que no logran hablar, comunicar, y por eso casi siempre evaden las reuniones, los grupos, o sea, el conglomerado de personas o los grupos sociales. ¿Por qué? Porque cuando hablan, no hablan sin filtro, como cualquier niño. Que a los niños hay que enseñarle, niño, por favor, eso así no se dice. ¿Cómo se dice? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. ¿Cómo se despide? Hasta luego, que le vaya bien. O sea,
el niño está en esa etapa de aprendizaje de los diferentes reglas sociales. Y como sufrió un trauma en esa etapa de la niñez, el niño de ahí o la niña de ahí en adelante ya no va a poder escuchar, no va a poder entender de ahí para adelante nada. ¿Por qué? Porque está inmersa en un caos. Y ese caos es de emociones. Entonces, ¿por qué muchas veces uno observa que personas adultas están en un estado, digamos, de crisis y que su cuarto está hecho un bayú, o que está en un estado del trastorno obsesivo compulsivo, o sea, que le da por organizar todo una y otra vez, y a que las cosas queden perfectamente organizadas y limpias, es porque estamos hablando de que allí hubo un trauma y de la única forma que ellos pueden como expresar en su estado emocional es con su mismo orden o excesivo desorden. Pero ese desorden va transversal ¿a qué? Por ejemplo, en los estudios, la falta de atención, que muchas veces le llaman trastorno de hiperactivo TDAH, el trastorno de hiperactividad, ¿sí? Que el niño está en clase, pero a la hora del té, el niño lo único que hace es, no sabe qué pasó, no sabe qué sucedió, y si le van a preguntar al niño, pues el niño no sabe dar una respuesta porque él no estaba en clase, estaba presente en clase, pero su estado emocional estuvo, su mundo emocional estaba en otro momento totalmente diferente del aquí y el ahora. Ellos siempre están en otro estado emocional, pero no en el aquí y el ahora. ¿Pero por qué? Porque el niño, en medio de su estrategia para poder lidiar con el dolor, para poder lidiar con la experiencia y lidiar con las emociones desorganizadas, destrozadas totalmente, ellos muchas veces se van como evaden el presente, o sea, no están en el presente, y por eso muchas veces dicen que están distraídos, que es que no atienden a clase, que es que no están, no tienen como unas normas o unos límites para poder que el niño esté en clase o esté en una actividad, cualquier actividad, y que el niño sea un gran escucha o que tenga la atención que se debe tener en cada edad para que el niño vaya teniendo sus propios límites y vaya aceptando los límites, esos límites sociales o límites de convivencia. Entonces, las personas están totalmente desfasadas del mundo real, del mundo del aquí y el ahora, y se quedan en otro mundo, donde ese otro mundo, por lo menos, si bien ellos no saben en dónde estuvo en ese largo tiempo, corto tiempo, por lo menos no hubo, mientras que no estaban en su cuerpo, no hubo dolor emocional, no tenía dolor emocional. Y eso es lo que ellos hacen, buscan la forma de cómo no sentir ese dolor emocional, cómo salir de ese dolor emocional. Entonces ellos buscan cualquier digamos, distracción, cualquier actividad que los lleve fuera de su cuerpo, para que ellos puedan, digamos, soportar el día a día y soportar ese dolor emocional, con ese vacío y ese dolor emocional. Muy bien, pero entonces ella también dice, pero ¿y el aburrimiento en todo? Claro, que es como si ese niño de 4 años, de 5 años, estuviera inmerso en el mundo de los adultos. Y en el mundo de los adultos hay normas, hay reglas, hay rituales, hay
hay quehaceres en el día a día que son de adultos, porque ya el adulto, pues cuando se es adulto, corra por su vida, o sea, ya le corresponde hacerse cargo de sí mismo. Entonces, como ella dice que se siente con menos edad que la actual, y el aburrimiento es porque ella, no, vuelvo y repito, no sé qué edad tiene actualmente y cuál es la edad con menos edad, porque entonces cuando ella se ve con menos edad, ella no ve nada propicio en su entorno para que se acople a la edad psicológica que ella en realidad tiene, sino que ella lo que ve es que ese aquí, ese ahora, ese saber estar o el solo por hoy está adecuado para que pueda los adultos vivir en ese entorno, ¿ya? Entonces por eso le aburre todo, porque no hay nada para niños, porque ya el niño se fue, viene el adulto, entonces todo su entorno está propicio para las personas adultas. Pero si de pronto en ese entorno existiera un entorno para un menor de edad, créanme que ella estaría inmersa en ese mundo del niño y disfrutando en ese mundo del niño, en el mundo de la niña. Y disfrutaría demasiado, pero sin ninguna responsabilidad. Ahí no hay responsabilidad por sí misma. Ahí estaría entonces en el mundo del niño, que cuando el niño no entiende nada, lo único que él, para salvarse del castigo, culpa al otro. No, yo no lo hice, lo hizo fulano, perano. O no, lo hizo el viento lo tumbó. Pero si no estaba haciendo viento, pero el viento lo tumbó. ¿Ya? Entonces está en la etapa de culpar al otro. Entonces ahí es donde viene el adulto y le enseña a que se haga cargo de lo que hizo y que pues eso merece o un castigo, pero el niño va a aprender. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, en esa etapa psicológica, no en la etapa cronológica, sino en la etapa psicológica, no lo va a entender, siempre va a culpar al otro, aún más no lo ve. Realmente esta persona adulta, en esa mentalidad psicológica del niño, ella no lo va a entender, o él no lo va a entender, simplemente que no es responsable, y como no es responsable, alguien tiene que hacerse cargo de lo que yo hice, que lo que yo digo que no hice. ¿Ya? Entonces viene esa etapa digamos, de aburrimiento, de tedio, porque no hay nada propicio para su edad psicológica. Es eso, exactamente es eso lo que está pasando con esta participante, que está en una edad psicológica diferente a una edad cronológica o la edad actual, y el espacio donde ella está compartiendo debe ser un espacio de adultos para adultos, y ella no se ve como adulta, sino que sigue estando en la etapa del niño. Entonces allí no hay nada dispuesto para esa edad psicológica. Ahora bien, ¿qué podría hacer entonces? Que por lo menos que ya, o sea, ya que tiene la posibilidad de haberse visto en esas diferencias entre la edad psicológica y la edad cronológica, sería importantísimo que hiciera terapia psicológica, vuelvo y les repito, con un especialista borderline, no con cualquier psicólogo clínico, psicólogo gestal, psicólogo humanista, psicólogo, no, por favor, que sea un psicólogo conductual, cognitivo-conductual y dialéctico, para que ella pueda avanzar y empiece a avanzar esa edad psicológica con todo lo que involucra la terapia, que la terapia involucra seguimiento y no se sabe por cuánto tiempo, involucra todo lo que son las técnicas terapéuticas, porque es necesario para que ella, para ella traerlas al aquí y a la hora. Y con
con la terapia retrospectiva llevarla al momento del trauma, porque cuando se lleva la persona al momento del trauma, es ver la diferencia entre lo que sucedió, que ya no lo está viviendo, pero su sentimiento está en el pasado, y cómo llegar al presente para seguir viviendo el presente y avanzar en este presente. Entonces, para ella sería importante, por favor, que hiciera una terapia. Y vuelvo y le repito, ya te ves, ya eso es un avance grandísimo. ¿Ves esas dos diferencias entre la edad cronológica y la edad psicológica? Excelente. Entonces, fortalécelo con el seguimiento de una psicoterapia, que la psicoterapia te va a ayudar a aliviar el dolor emocional, a estar mucho más en el presente, a empezar a fortalecer lo que es la empatía y la compasión, y a tener como esa posibilidad de poder estar en unas relaciones sociales de tu misma edad o un poquito mayor, y como gente un poco mayor que tú, y vas a poder entender ese lenguaje, vas a poder entender esas dinámicas que hablan de los adultos. Entonces, sí te deseo muchísimos éxitos si de verdad empiezas una terapia, y sé que vas a avanzar muchísimo. Lo sé por la forma que hiciste la pregunta, por eso la hice y la copié textual, porque veo que es muy importante tu pregunta. Gracias por el aporte del conversatorio del día de hoy. Bien, ahora pasemos, Eli, hola, ¿cómo vas? Y pasemos entonces a las preguntas. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se pudieron conectar hoy al Facebook Live y al TikTok. Por acá tenemos unos saludos. Buenas tardes doctora, saludos desde Ecuador. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes doctora, saludos de Managua. Buenas tardes, desde Managua. Y buenas tardes doctora. Buenas tardes. Las personas del TikTok que nos están apoyando con clic en la pantallita, se los agradecería si seguimos dándole clic a la pantallita. Por acá por el Facebook nos dicen, en el caso de que la pareja también se sienta igual, con menos edad de la que se encuentra, ¿a qué se debe? Ahí podría estar el factor de que no podría, digamos, es muy importante el diagnóstico, no solamente mi pareja que se siente con menos edad, o sea, por ejemplo, la persona que participó en el conversatorio dice, ¿por qué me siento con menos edad que la actual y el aburrimiento en todo? Entonces, estos son características de personas borderline, ¿ya? Cuando tú me dices se siente con menos edad, no lo sé si, por ejemplo, puede tener trastorno límite de personalidad, puede ser que fue una persona demasiadamente protegida por ambos padres o por uno de los dos, o por los adultos que estaban a su alrededor que no lo dejaron avanzar en su edad psicológica, ¿cierto? Entonces, no podría darte una respuesta, no, tendría que hacer un diagnóstico. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, ¿cómo supera el trauma si no quiere hablar? Te voy a decir algo. Cuando uno está al lado de una persona con trastorno límite de personalidad y esta persona no quiere hablar, no sé si es que no quiere hablar del trauma o es que esa persona no le interesa tener un contacto con las personas que están en convivencia. Si es la primera,
es que eso lo hace un psicólogo, llevarlo, porque hay que llevar a la persona muy sutilmente a ese momento del trauma. Entonces para eso está la terapia retrospectiva. Y ayudarle a que cuando esta persona se vea qué fue lo que pasó con ella o él, traerlo al presente, ¿ya? Y el otro, si es que no tiene contacto con el entorno de las personas con los que están conviviendo, yo le diría que las personas que están conviviendo con personas con TLP, o sea, por favor, apersónense y hagan terapia ustedes. Entonces, en la medida en que ustedes, las personas no TLP, hacen las terapias, van a ayudar a que la persona salga de su mundo, porque no quiere decir que no tenga interacción, porque ellos pueden tener poca interacción, pero les interesa mandar, o sea, que los atiendan. Entonces, es saber toda esa parte de lo mucho que participe en el entorno, poco que participe con el entorno, es saber de unas técnicas terapéuticas y saber esa parte psicológica para mirar cómo hacer que la persona salga de su mundo sin violentarlo, porque recuerden que un trauma es una situación donde el niño se vio en indefensión, desamparo. Entonces, sino con mucha delicadeza, con mucho respeto, lo vayas sacando de ese mundo donde él se encuentra. Ok, por acá por el Facebook nos dicen: hola, yo tengo 36 años, pero me comporto como adolescente. Se comporta como adolescente, que describa, por ejemplo, cómo es el comportamiento de esta persona como adolescente, para yo saber si es adolescente o menos que un adolescente. Te dejamos la pregunta en el aire para que por favor nos respondas en cuanto puedas. Por acá por el TikTok nos están diciendo: ¿es recomendable entrar a la carrera de psicología con TLP? Tengo colegas que tienen trastorno límite de personalidad y estudiaron la psicología. Lo ideal es que se hagan terapia psicológica, o sea, y esto no es solamente las personas con trastorno límite de personalidad, sino que todas las personas que somos psicólogos, es importante, antes de terminar la carrera, hacernos terapia psicológica mínimo por un año. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son nuestras sombras y qué va a pasar con nuestros pacientes. Pero lo ideal es que antes de entrar, es importante que la persona borderline o con trastorno límite de personalidad se haga terapia. Ok. Por acá nos dicen: doctora, ¿por qué da TLP? ¿Es genético o tiene que ver con las vivencias de la infancia? A ver, el trastorno límite de personalidad da por un trauma. Ese trauma lo genera el medio ambiente, Pero ¿qué pasa? Que ese trastorno mental coge toda la parte orgánica. ¿Por qué? Porque el trauma desorganizó las emociones, hizo un estrago en las emociones de la persona con trastorno límite de personalidad, y estas emociones tienen que ver con nuestro organismo, con nuestra parte biológica, y tiene que ver con nuestras hormonas, con los neurotransmisores, con la parte física, con la parte orgánica, ¿cierto? Entonces es algo que sucedió en el entorno, en el medio ambiente, y hace efectos en la parte orgánica. ¿Por qué? Porque una intensa ira, o sea, una adrenalina, un fuego en alto todo el tiempo, o sea, daña a otros órganos, genera
otras comorbilidades, ¿cierto? Entonces, es nuevo, o sea, para María Victoria, y aclaro, para María Victoria, no es genético, pero pasa de la parte experimental física del medio ambiente transversal a la parte genética o al transversal a la parte orgánica. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, ¿qué hacer para evitar el aburrimiento de la vida, aunque lleves una vida productiva en el trabajo, una carrera profesional, pero el aburrimiento trae insatisfacción siempre? Aunque te guste lo que hagas, siempre te aburres. Primero que todo, necesito saber si hay un diagnóstico con el trastorno límite de personalidad, porque yo te voy a dar respuesta desde el trastorno límite de la personalidad. Si no es, si estás, o sea, si hay un aburrimiento constante, quiere decir que hay un trauma que no ha sido resuelto y hay un vacío emocional donde ese vacío emocional genera mucho dolor emocional. Entonces hay que ir al momento del trauma, sanarlo para que esa insatisfacción o ese desnivel emocional con el cronológico puedas llevarlo a un nivel de satisfacción. Ahora bien, no tienes trastorno límite de personalidad, entonces hay que buscar qué otros patrones de conducta o sistema de creencias necesitas empezar a trabajar con estas diferentes sombras para poder salir del estado emocional y de los mandatos que generó la cultura o generó la familia. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, ¿a qué se debe que uno pueda ser inmaduro mentalmente aunque ya tenga hijos? Voy a dar la respuesta desde el trastorno límite de la personalidad. Si la persona tiene trastorno límite de la personalidad, quiere decir que ella sufrió un trauma en su infancia que no ha sido resuelto. Así haya estado el psicólogo, no ha sido resuelto. Hay que ir, y eso no lo hace porque eso lo oculta el psicólogo, solamente el psicólogo, porque estamos entrenados para ocultar ese universo del inconsciente y llegar hasta el primer momento que generó ese trauma y empezar a trabajarlo y traerlo al aquí y a la hora. Ok, también nos dice... Perdón. Por eso viene ese desnivel psicológico. Aunque tengas hijos, es importante que busques un psicólogo especialista en borderline o TLP para que retrospectivamente te lleve a ese mundo de donde sucedió el trauma y salgas de ello y empieces tú a nivelar la edad psicológica con la edad cronológica. Ok. Por acá nos dicen, ¿por qué la persona con TLP cuando se trata de ponerle límites se desquita con la persona no TLP? Porque, vuelvo y les repito, la persona tuvo un trauma en la niñez y la vida es un caos. El que le propició ese trauma fue una persona mayor que él. Entonces, él, en la medida en que va avanzando en su estatura, no en su crecimiento psicológico, sino en su estatura, él ve que ya ese niño puede tener una libertad, así sea adulto, ese niño grande o ese adulto infante o adulto adolescente, ve que ya tienen la misma estatura o un poquitico más alto y ya él sabe que no quiere atender y no va a atender normas de nadie, ni límites de nadie, y él no va a entender que se necesitan estos límites para una sana convivencia. No lo va a entender. Entonces lo único que está haciendo es quitándote tu autoestima, tu valía y tu identidad, porque cada vez va a ser más agresivo, va a hablar fuerte, va a gesticular fuerte y se siente amenazado, se siente atacado cuando se le exigen límites. O
O sea que es muy importante que vayas a un psicólogo especialista en TLP para que te ayude a interpretar, a leer cómo estás, este lenguaje o este comportamiento de las personas TLP y puedas avanzar tú y fortalecer tu identidad. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, por favor, ¿podría hablar de la mortificación y el acting out en TLP? Por favor, gracias. El acting out es la mostración de algo. Partiendo de este concepto, lo que se muestra es la angustia que ella siente y no puede ponerlo en palabras. Todo depende de la edad en que se te instauró el trauma y cómo fue que tú pudiste como niña o niño resolver esa situación incomprensible para la edad de esa niña o ese niño. Es una mujer, o sí, para la edad de la niña. Y en la forma como tú lo resolviste es la forma como tú lo estás confrontando hoy en el día a día. Entonces, si tienes angustia, si tienes frustración, eso, y que dentro de la frustración y la angustia no hubo una reacción, digamos, de grito, de pataletas, de llanto, sino más bien en ese mundo silencioso, es ahí donde te quedaste y ahí estás en estado de indefensión y estás en estado de ataque, porque estás todavía en supervivencia. Y la supervivencia es de esa etapa del niño, de la primera etapa del niño, donde el niño apenas está aprendiendo de qué se trata vivir en el mundo de los adultos, ¿ya? Y ahí te quedaste, entonces estás todavía en estado de indefensión y en estado de ataque. Okay. O de supervivencia. Sí. Por acá por el Facebook nos dicen, la chica que ahorita le dejamos la pregunta en el aire, que tenía 36 años, y usted le dijo que describiera un poco cuáles son las conductas de adolescente para poder contestarle. Ella dijo, no soy suficientemente responsable en ocasiones. Tengo problemas de conducta alimentaria, estudio y hago mis cosas de adulto, pero siempre voy jugando o haciendo vocecitas. Juego en los juegos del parque. O sea que te quedaste en la etapa de los 2 a los 5 años. No estás en la etapa de la adolescencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Ve, busca un psicólogo especialista en borderline o TLP para que te ayude a avanzar a la edad de la edad psicológica a la edad cronológica, o sea que te faltan 31 años más o menos, o más, o un poquitico más, o un poquitico menos, para llegar a la edad cronológica y puedas salir de ese estado emocional. Ahora bien, si no encuentras un psicólogo que se ajuste a tu medida, sigue buscando. Yo siempre pongo este ejemplo, esta metáfora, que los especialistas son como los zapatos, que uno va caminando buscando en los almacenes hasta encontrar el zapato de su medida, exactamente hasta que encuentres el psicólogo especialista en TLP a tu medida. Pero ve que ya tienes 36 años. Por acá nos dicen, yo tengo TLP, tengo 27 años y siempre me he sentido como niña chiquita. Colecciono peluches y cosas que me parecen bonitas. Mi novio me acompaña en ello y es muy apapachador. ¿Está mal? Ambos estamos en terapia. Él ha aprendido a ponerme límites, pero me trata como niña. Más que nada porque me consiente y juega mucho conmigo. Me deja ser yo misma. No sé si me explico. Te explicas muy bien. Lo ideal es que busquen ambos un psicólogo especialista en borderline. ¿Por qué? Porque ahí lo que hay es
¿cómo se puede decir? Como un facilitador para seguir siendo niños, ¿ya? Y no hay o yo no sé cuántos años llevan de terapia también, no pregunté, o tampoco me dijeron, porque cuando la persona es TLP, lo que le pide a la persona no TLP es que sirva de contención emocional, ¿ya? Y la contención emocional es llevar a la persona a que se haga cargo de lo que acaba de pasar, de lo que acaba de decir, y que cuáles son las emociones que tienen en ese momento, porque esas emociones salen de ellos, no salen de la otra persona, sino de sí mismos, y los que deben de controlar esas emociones son de ellos mismos. Así culpen a la otra persona, es que me hiciste dar rabia, y por eso tengo rabia, y la rabia es tu culpa de que yo tenga rabia. Bueno, digamos que yo soy la culpable de que tenga la rabia, pero la rabia sale de tu cuerpo, sale de tu mente, sale de ti misma. Entonces controla tu rabia. Ya, eso es un control y una contención emocional. Mientras que no haya contención emocional, no hay avance, no hay avance. Por eso es muy importante las técnicas también. Las técnicas ayudan a concientizar a la otra persona en dónde está, y que se logre ver y escuchar. Y si se logra ver y escuchar, entonces, ¿qué es lo que quiere? Porque entonces ellos no conocen el presente. La gran mayoría no conocen el presente porque se quedan en el momento del trauma. O sea, su sentimiento está en el pasado, ¿ya? Y su deseo está en el futuro, pero no en el presente. Y hacen cosas automáticas, o son autómatas cuando están en el presente, son autómatas porque tienen que hacerlo, porque tienen que salir adelante, porque tienen, ¿ya? Pero no porque hayan llegado a una edad cronológica, la edad psicológica, la edad cronológica, que se haya logrado nivelar para poder entender que allí es donde se encuentra el bienestar y la paz interior. Ok, por acá nos dicen, esta enfermedad es terrible y para sanarnos es como volver a aprender a leer. Parece muy difícil. Mírame, sí y no. Te voy a explicar por qué no. No, porque es una reeducación. No podemos iniciar de ceros porque ya tienes una edad, digamos, ya más adulta. Entonces hay que reeducar las emociones. Y sí, cuando la persona con trastorno límite de personalidad no acepta terapias psicológicas por lo que sea, por la culpa, por el miedo o por lo que sea, y se resiste a la terapia. Pero cuando la persona no se resiste a la terapia, cuando acepta que es necesario tener la terapia para reeducar estas emociones, para el control voluntario de ellas y que el resultado es la paz interior, la aceptan y avanzan. Ok, por acá por el TikTok nos están diciendo, ¿se podría desarrollar TLP por abuso de drogas? No. El abuso de drogas es la gran mayoría de las personas que tienen abusos de drogas, de alcohol, son personas que han sido, que han tenido un trauma en la infancia y la única forma de poder aliviarlo o sobrellevar ese dolor emocional, ese vacío con ese dolor emocional, es muchas veces no evadir la realidad, sino evadir el dolor. La gran mayoría dice, es que él evade la realidad. No, o ella evade la realidad. No, no está evadiendo ninguna realidad. Ella lo que está evadiendo es un dolor emocional continuo. No es lo mismo tener, por decir algo, que tenga una piedra en el zapato, una piedrecilla en el zapato y que me está doliendo, me está estorbando y que yo pueda quitar la piedra y ya dejó. Aquí es otra cosa, es algo que va dentro de la piel, de piel hacia adentro. Y como va de piel hacia adentro, es muy duro, es muy difícil el dolor emocional. Es hasta incomprensible para las personas que no tenemos ese dolor emocional. Es hasta incomprensible. Y dependiendo de la fuerza o la cantidad de ese dolor emocional, es evadir. ¿Cómo evadir ese dolor? Con lo que tengamos a mano.
Por acá por el TikTok nos dicen, si no puedo poner límites a una persona con TLP, ¿cómo puedo decirle que se está sobrepasando? Yo te voy a dar la respuesta a ti, así como me estás haciendo la pregunta. Si yo te digo que tú debes hacer terapia psicológica para poder ponerle límites al otro, no entiendo por qué no lo comprendes. ¿Ves? Es exactamente lo mismo. Para tú poner límites a una persona borderline o TLP, es necesario que tú hagas terapia. ¿Por qué? Porque el lenguaje es diferente a las personas no TLP. Porque nosotros no tenemos trauma, no tenemos dolor emocional. Y nosotros no se nos atoró, no se nos estancó la identidad. Nosotros avanzamos con nuestra identidad. Ellos no. Ellos se quedaron estancados. Entonces nosotros le hablamos a una persona borderline desde lo que yo, desde mi edad, y veo y creo que tiene, si él tiene 30 años, yo creo y asumo que tiene la edad suficiente para entenderme. Entonces yo simplemente hablo y acuso o me ofusco o digo cantidad de cosas para que la otra persona tenga ese límite. Y ahí es donde estamos nosotros desfasados o equivocados. No, la persona con trastorno límite de personalidad no nos entienden, créanme, no nos entienden. Un paciente que lleva 2 años más o menos de terapia, colocando límites financieros porque él lo pide. Y dice, bueno, doctora, yo necesito que me ayude a organizar mis finanzas, vea todas las tarjetas de crédito que tengo. Y consigo una nueva para tapar todas estas. Y nunca, yo cada vez aumento. ¿Ok? Asumí, como psicóloga, que como llevamos tanto tiempo en terapia, iba a entender los límites. Le cuento que estuvo 2 semanas en la etapa del niño de 3 años. Cuando el niño de 2 a 3 años le dice, ¿quieres sopa? No. ¿No puedes salir? Sí, quiero salir. Sí. O sea, que nos lleva a la contraria. Cuando uno dice no, ellos quieren sí. Cuando ellos quieren sí, cuando ellos quieren un no, nosotros les decimos sí. 2 semanas. Caigo en cuenta. Ya, y yo, bueno, listo. Y le cuento que esta semana avanzamos cantidad, cuando caigo en cuenta que es que así lleve 2 años, todavía le falta madurar esa identidad. Entonces, claro, empezamos a trabajar toda la parte, y él dice, hábleme gráficamente, y empezamos a trabajar toda esa parte gráfica. Asumió entonces que va a ir a organizar las finanzas, a tener sus anotaciones, sus apuntes, bueno, y fue mucho más productiva la terapia. Entonces, nosotros no asumamos que el otro, que ya tiene 30 años, tiene 40 años, tiene 60 años, que yo, que no tengo ningún trauma, me va a entender la forma como yo se lo digo y las palabras que yo utilizo. Ellos se van a sentir atacados, y mientras que ellos se sienten atacados por un gesto, por un movimiento de manos. Esta mañana me decía otra paciente que su esposo le hizo este movimiento y ella se sintió atacada y sacó toda su furia. Y él no entendía, pero él, como está en terapia, él se queda quietecito, observando a ver qué pasó ahí, qué pasó. Pero como ella está trabajando el control de sus emociones, él le dice, ¿qué emoción es? Y esa emoción es tuya. No sé qué hice, después me lo dices, pero es tu emoción, hazte cargo de tu emoción. Y pudieron resolverlo, ¿ya? Entonces, una palabra, un aroma, una imagen, un ruido, todo eso se le puede a ellos disparar en cualquier momento, en cualquier diálogo, en cualquier conversación, y la otra persona no entiende, claro. Entonces es importante que tú vayas, ¿quieres poner límites? Excelente, pero no los pongas desde lo que tú crees que es. Ve donde un psicólogo especialista en borderline y él te va a ayudar
y te va a decir el paso a paso de cómo hacerlo para que el otro lo asuma. Y créanme que sí lo asumiría. Bueno, por acá por el TikTok nos siguen enviando sus mensajitos, nos dicen, para tratar el TLP siempre hay que descifrar el trauma. Hay que ir al momento del trauma, sí o sí. ¿Por qué? Porque esa es la causa de todo el desmadre emocional que lleva el resto de sus días. ¿Ya? Cuando se va a ese momento del trauma, es que esta persona empieza a hilar los diferentes momentos que hasta el día de hoy ha tenido y que siempre se remite al primer momento del trauma. Sí, hay que ir al trauma. Ok. Pero hay que saber cuál es el trauma. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, fue este y este. Y empieza uno a trabajar en este que cree que sí es, pero no. Y al tiempo vuelve uno y dice, uy, es que ese no fue el trauma. Entonces, ¿cuál es? No, hay que saber ir retrospectivamente, hasta que se llegue. Y el terapeuta debe de saber el momento, o sea, la postura, es la postura psicológica para decir, es este, el trauma, ¿ya? Para poder salir rápido de él y que ustedes trabajen en su avance y crecimiento emocional. Por acá nos dicen, las personas con trastorno de personalidad limítrofe son narcisistas. No todas las personas con trastorno límite de personalidad son narcisistas, no todas. Algunas personas con trastorno límite de personalidad sí son narcisistas. Hola doctora, buenas tardes. Le Buenas cuento tardes. que he tenido muchos problemas, ya llevaba 15 días con insomnio. Empecé a tomar Sopiplo. Estoy generando demasiado cortisol, aparte de ejercicio y sudar mucho. ¿Qué más puedo hacer? Ya me dio un ataque de ansiedad. O sea, el medicamento psiquiátrico y el acompañamiento psiquiátrico es importante, sobre todo en estas crisis, pero también es importante el acompañamiento psicológico. Búscate un psicólogo especialista en borderline o TLP para que te ayude entre el medicamento psiquiátrico y la terapia regularte. ¿Por qué el TLP tiene muchos rasgos narcisistas, manipulación y vengativos, muchos sobrepensamientos, sobre absolutamente todo? Porque se quedó, el trauma fue entre la edad del primer año a los 3 años, máximo a los 4. Y esa es la etapa de los niños, en que etapa de desarrollo de los niños, en donde están en ese desarrollo de convivencia, de aceptar al otro y de sus relaciones. O sea, porque la persona se quedó en esa, o sea, el trauma fue entre el primer año a los 3, máximo 4 años. Entonces, claro, esos son narcisistas, son demandantes, son de pataleta, son de berrinches, son de gritos, porque si por cualquier cosa se frustran, entonces empiezan a gritarle al otro, empiezan a ser niños tiranos, a insultar al adulto, a agredir al adulto. Es por eso. Por acá nos dicen, la última pregunta para terminar. ¿Sí se puede sanar sin los medicamentos? Los medicamentos son importantes para las crisis. Cuando las crisis llegan y la persona no tiene el control voluntario para podérselas detener, entonces cogen los neurotransmisores. O sea, hay unos neurotransmisores y hay unas hormonas que se desequilibran y para poderlos volver a nivelar se necesita el medicamento psiquiátrico. Otra pregunta por acá que nos están entrando por el TikTok. Sí. Si yo tengo TLP, ¿puedo aceptar a la hija de mi pareja? No lo sé, porque no sé si ya has hecho terapia psicológica,
Lo ideal es que estés en terapia psicológica, porque la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad son demasiadamente demandantes, no quieren que nadie les quite la atención de ellos, no quieren compartir sus amores, no quieren compartir los espacios, no quieren compartir absolutamente nada. Entonces lo ideal es que tú estés en terapia psicológica para que sanes. Y por acá nos dicen, ¿tener TLP podría ser el factor del que cueste definir nuestra personalidad? No. Hay varios trastornos mentales. Dentro de los trastornos mentales está el trastorno límite de personalidad, que es el más complejo de todos los trastornos, eso sí. Pero hay otros trastornos mentales que definen la personalidad. ¿Listo? ¿Con esta es la última? Sí. Bueno. Bueno, les agradezco mucho, gracias por la participación, gracias por las preguntas, gracias por los aportes para los conversatorios. Nos vemos la próxima semana, muchísimos éxitos.